Hola, bienvenidos a Grado Cero. Estamos siguiendo las actividades de la FIL de Guadalajara de este año. Estamos en el primer diálogo con la Universidad de Costa Rica y a propósito de ello vamos a hablar con dos poetas. La primera es Arabella, quien acaba de presentar su más reciente poemario, pero también contamos con la presencia de su amiga, que es Aida, que nos va a platicar de la antología que está presentando, como de su obra de juegos tridimensionales. Y bueno, ¿qué les parece si primero hablamos un poquito de Llueven pájaros y ya después hablamos como de la poesía en general? Entonces, bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de hablar contigo. Y bueno, a mí me gustó mucho el título que escogiste para este poemario y me encantó casi el penúltimo poema que leíste de Lala, pese a que dijiste que tiene como este sentido un poco nostálgico. Creo que fue de mis favoritos y me gustaría saber ¿cómo es que eliges, o si te eligió a ti la figura del pájaro para hacer tu colección? Creo que sí, que esa segunda acepción es la correcta. Me eligió a mí. Por circunstancias muy ajenas o muy cercanas. En mi casa hay un patio muy grande, en una zona que originalmente fue casi rural y ahora es urbana, y los pájaros siguen llegando y me visitaban y comencé a verlos desde una perspectiva distinta y a tratar de interpretar lo que me podrían estar diciendo con respecto a lo que sucede en la sociedad actualmente. Y a partir de ahí se elabora la gran metáfora que es el libro Llueven pájaros. La poeta Silvia Castro Méndez en la contraportada hace una observación muy interesante, nos dice que un objetivo de gran angular nos ofrece el libro, pues nosotros, mirados desde la perspectiva del tiempo y del espacio, al igual que las aves, trazamos la alta parábola del vuelo y la caída. Es un poco lo que Silvia Castro Méndez, esta otra poeta costarricense, sintió con respecto al poemario. Y bueno, sí, yo creo que lo resumo diciendo que me eligió a mí la figura del pájaro. Okay. Y bueno, algo que sí se puede destacar es que ustedes como escritores, aparte como escritoras poetas, tienen esa maravillosa habilidad de transformar y buscarle todos los significados posibles y sentidos posibles a las palabras. Y propiamente la figura, un pájaro, en tanto la diversidad biológica que existen de especies, tamaños y el plumaje, bueno, también es una imagen muy seductora, ¿no? Y me gustaría saber si es que tienes un pájaro favorito, cuál es, y si hablaste de él en tu poemario. No, en realidad no, creo que cada uno, de acuerdo a la situación que quise describir, me fue hablando, desde un búho hasta un periquito viajero, pasando por una gaviota, el colibrí, que tal vez el colibrí me impactó mucho, porque en la tradición indígena, de los pocos indígenas que lamentablemente que quedan en nuestro país, el colibrí es un vehículo, está considerado como un vehículo entre el ser humano y la divinidad. Entonces esa unión entre lo aspiracional y lo terreno está representado en el colibrí, siendo tan pequeñito y tan frágil. Creo que si eligiera alguno, que no es el caso, pero si me pusieran a elegir, elegiría el colibrí. Okay. Y bueno, gracias a las curiosidades que pudimos percibir en la presentación de este libro, bueno, fue el encuentro con Aida. Y bueno, me gustaría saber si en el primer conocimiento que tienen la una de la otra, ¿han trabajado algo juntas, algún poema, o les gusta, o tienen
quizá la intención de juntar las voces, porque luego es muy interesante ver cómo diferentes voces pueden dar una mejor melodía a algo. El encuentro ha sido realmente muy emotivo y muy conmovedor. Nosotros nos conocimos ya hace 6 años en un encuentro maravilloso que se organiza en México, en la zona de Oaxaca, que es el encuentro de las mujeres en el país de las nubes. Y lo interesante es que entre todas, y aun cuando, bueno, yo repetí la experiencia y muchas poetas la han repetido en múltiples oportunidades, con un grado de compañerismo y de amistad y de sororidad que no es muy común. No es muy común, yo lo digo por experiencia, de pronto cuesta encontrar colegas que se den con tanta intensidad como lo que yo sentí aquí en México. Todas, fue una cosa muy hermosa y con todas sigo, o con casi todas sigo manteniendo una amistad entrañable, con Cari Cerda, con Alma, con Marisol, o sea, con Aura, con muchísimas. Sigo manteniendo el contacto y encontrarme la maravilla de que esté Aida aquí y que haya sido tan solidaria para venir en medio de un proyecto muy interesante que se está realizando, que es una fila alternativa que se realiza acá, que seguramente ahora ya les va a hablar sobre ese proyecto. Es muy lindo que haya tomado el tiempo para venir a compartir conmigo. Aida, te paso a vos para que comentes sobre lo que significa también la fila alternativa, que es muy interesante. Pues sí, yo soy de aquí de Guadalajara, también soy escritora y como dice Arabella, nos conocimos en el 2009 en Oaxaca y de ahí hemos estado conectadas a través de las redes realmente, ¿no? No hemos pensado en un proyecto que hagamos las dos o hagamos con otra, ninguna, fíjate, creo que no hemos tenido. Sí. Bueno, en las antologías sí hemos compartimos las lecturas en el cierre, fue en Bellas Artes, que ahí es donde, o sea, escuché, bueno, ya había escuchado el poema de las muchachas, de las chicas malas, que me uno, ¿verdad? Y no me voy a salir de esa línea, jamás. Pero ha sido una experiencia realmente maravillosa ese encuentro, gracias al líder que nos conjuntó. Yo creo que también tiene que ver mucho esta convivencia, esta sororidad, como dice Arabella, porque la guardamos a una hora, pues, entre nosotras, ¿no? Aunque no nos veamos, porque somos de diferentes países, inclusive hay gente de España, ¿no? O sea, de Argentina, de todo, entonces pues ha sido una experiencia maravillosa haberla conocido y por nada del mundo me hubiera perdido venir, ¿verdad? Que casi no llego, pero bueno, aquí estoy, afortunadamente. Y redundando, pues, o más bien dirigiéndome a la otra cuestión, hay otro movimiento alternativo que se llama La Otra Fil y estamos en la edición 10 de La Otra Fil ya tenemos 10 años celebrándola y es precisamente para aquellos poetas y artistas, porque conjunta todos los géneros de danza, poesía, teatro, todos. Entonces, el sábado precisamente presenté un libro de un señor que se llama don José Manuel Falcón, que viene de Zacatecas, sobre un pintor muerto, porque es de 1800, del romanticismo mexicano, que yo no conocía, pero fue una agradable sorpresa, que el señor no es literato ni se dedica a esto y escribió ese maravilloso libro, pero bueno, realmente estos caminos te llevan a unas agradables sorpresas, a unas cosas que nunca te imaginas. Conocer a este pintor que se llama Manuel Pastrana, y esto lo presentamos en la inauguración de La Otra Fil, y hoy voy a tener otro evento ahí en La Otra Fil, entonces saliendo de aquí me voy para allá. Pero hay publicaciones de La Otra Fil para que la gente interesada pueda ver el programa y se puedan acercar también a las otras actividades que se están celebrando con motivo de La Otra Fil, en el marco de esta, ¿verdad? Pero sí. Ok,
Muchas gracias. Bueno, ahorita que mencionas tú los diferentes géneros que existen en la literatura, tú también has escrito una novela y tienes unos cuentos inéditos. Me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia o cómo catalogarías los cambios en estos géneros a la hora de escribir. ¿Dónde sientes tú que se puede plasmar o en donde tú plasmas más la gran sensibilidad que es evidente que tienes? Muchísimas gracias. Pues yo creo que en cualquiera de los géneros, ¿verdad? Porque más bien tiene que ver con disponibilidad de tiempo. La poesía acude más a la inmediatez, es más fácil trabajarla porque te viene una idea, la plasmas y luego vas de a poco puliéndola. En cambio, la narrativa te requiere de un aliento más largo, de mayor dedicación. No es una idea, es una concatenación que si pierdes el hilo ya falla lo que estás escribiendo. Entonces no es tan sencillo como, y bueno, y va en escalada, ¿verdad? El cuento, aunque sea largo, requiere de menos esa disponibilidad que una novela. La novela, yo llevo 6 años trabajando, no con todo el tiempo que quisiera, pero sí con una dedicación importante. Yo creo que va por ahí básicamente, que tanto tiempo se disponga. Bueno, algo que mencionaste en la presentación de tu libro que me parece que es relevante es el hecho que mencionas que los escritores pueden escribir de adentro afuera o de afuera adentro y cómo muchas veces se necesita el discurso que dé voz a situaciones que no siempre se quieren presentar abiertamente. Leíste un poema sobre los 43 y también otras situaciones sociales y también que afectan directamente a la mujer como las ablaciones. Y me gustaría, si es posible, que te extendieras un poquito más en este posicionamiento que tienes. La poesía para mí es una voz que habla desde la emocionalidad, pero también desde la racionalidad, y las situaciones que estamos viviendo en este momento no se pueden obviar. Estamos viviendo momentos muy convulsos y bueno, utilizar la poesía como vehículo para manifestarse en contra, creo que es importante. Cualquier medio que uno tenga para dar una voz de alerta o hablar sobre temas que muchas veces se callan, creo que hay que usarla. Así que en ese sentido hay una tendencia, por lo menos en mi país, de escribir mucho una poesía más intimista, más emotiva, en el sentido de hablar de lo que me pasa a nivel muy personal, y yo me cuestiono pues qué tanto eso trasciende, ¿no? Es importante en la medida en que algunas veces, bueno, puede ser un espejo para otras personas, pero quedarse en eso y obviar lo que está sucediendo en nuestra sociedad, me parece que no debe ser. Bueno, quizá regresando un poquito al poemario que se presentó, me gustaría... Sí, bueno, ya leíste en la presentación varios poemas y muchos de los que me gustaron a mí, pero quisiera saber si el orden en el que presentaste tú esta selección es el mismo en el que tú los fuiste escribiendo, y también si alguno de estos poemas, algún poema quedó, como dicen, en el tintero, de que no haya podido ser encajado en la estructura del poemario. En realidad no se escribieron, digamos, con un orden. La temática estaba,
y después me di cuenta que algunos eran más sociales, que algunos eran más intimistas, que algunos tenían que ver con temas más ecológicos y se fueron agrupando justamente por los contenidos, pero no hubo una, digamos, una vocación a priori para que eso fuese así, sino que se fue surgiendo espontáneamente, sí, y en el tintero siempre se quedan muchos, siempre se quedan muchos. Cuando el libro está publicado, de pronto me empecé a encontrar que había varios en que el tema giraba también, bueno, distintas temáticas, pero con la imagen de los pájaros, y dije, mira, este lo pude haber incluido, y este también, y bueno, eso suele suceder, y de pronto también sigue uno escribiendo y vuelven a aparecer las mismas imágenes, o los mismos motivos, y uno dice, no, si ya tengo un libro sobre los pájaros, ahora ¿dónde encajo este poema? ¿Verdad? Y se complica la cosa un poquito. Y bueno, quizá, bueno, aprovechando que estoy ante dos poetas y que ya tienen una larga trayectoria, me gustaría saber cuál podría ser algún consejo, dada su experiencia personal, sobre cómo enfrentarse, digámoslo así, a la poesía por primera vez o en cuando apenas estás intentando iniciar esto. Bien, a cualquier aprendiz de poeta lo que hay que decirle en primer lugar es que lea y vote, sin miedo, y pula, que comience con hacha, siga con machete, continúe con, no sé, con cincel y termine con bisturí, pero hay que trabajar el poema y tratar de buscar la originalidad, porque las temáticas son siempre las mismas o casi siempre, y entonces es necesario el trabajo para dar una voz personal y la lectura, sin miedo, leer y leer. Sí, yo también digo que gran parte del aprendizaje se debe a la lectura. Y me gustaría a mí decir que, por ejemplo, a los jóvenes, yo últimamente también abordé el tema de la pintura porque tengo así como esa pasión innata por la plástica. Y un amigo mío me dijo, pues, ¿quieres pintar? ¿Y qué quieres pintar? Le digo, me encanta el óleo. Pues pinta, o sea, pinta, ¿no? Entonces, a los chicos que quieren iniciarse en la poesía, que escriban todo lo que se les ocurra, lo que les venga, lo relean, lo dejen dormir un rato, reposar un rato, puede estar hasta un año, y retomen y se vean a sí mismos. Nadie les va a hacer una crítica más que uno mismo, ¿no? Y uno tiene que tener esa visión de lo que realmente quisiste decir. Muchas veces el poema te lleva y no sabes ni siquiera cómo va a terminar, ¿no? Casi siempre a mí me pasa. Y digo, es una idea y termino diciendo otra cosa totalmente diferente. Pero lo que quisiera decir es que yo me considero, y considero a los poetas, un constructor de realidades imposibles. Eso es lo que hacemos. Esto de llueven pájaros, llueven pájaros. Una realidad imposible, ¿no? Y sin embargo está ahí, es tan cierta que lo escuchamos, y de veras llovían pájaros. Literalmente, la metáfora se dio, ¿no? Entonces, eso es la poesía, ¿no? Y tener sensibilidad, por supuesto, ¿no? Ahora, hay gente que es genio y trae el don, pero la poesía es para trabajarse. Y hay que trabajar mucho. ¿Sí? Gracias. Y bueno, también aprovechando los diferentes contextos México y Costa Rica, bueno, claro, cada país con sus particularidades comparten ciertas semejanzas en el contexto latinoamericano.